Hola, este video es para el tema de las instalaciones eléctricas domiciliarias. Bueno, vamos primero rápidamente a hacer una plantilla eléctrica y lo que va a ocurrir es que se nos va a configurar el Revit con algunos elementos, como por ejemplo eh, plantas de iluminación y de potencia. ¿Ya? Podría yo sacar el navegador de sistemas también, vista, más de usuario, navegador de sistemas, así rápidamente. Y lo que voy a hacer aquí, ponerlo en eléctrica. Voy a hacer un muro para hacer un pequeño ensayo inicial, para dar paso a esta explicación de la parte eléctrica domiciliaria. Aquí, como pueden ver, este está en milímetros, no hay problema, voy a poner un muro así, otro así. Y como pueden ver, esto está en electricidad, me toca cambiar la arquitectura para que quede un poco mejor, para que en el 3D lo pueda ver un poco mejor. Aquí lo vamos a dejar en electricidad y aquí en el 3D volvamos a poner en arquitectura para mover este muro y conectarlo bien. Bueno, esto se hace desde el modelo vinculado, preferiblemente, entonces no es necesario hacer esto que hice, pero es solamente por comodidad. Ok, ¿qué voy a hacer? Inicialmente, para empezar esta discusión, voy a irme a sistemas, a electricidad, a dispositivo y voy a poner un aparato eléctrico. Como la plantilla tiene cargadas ciertas cosas, voy a poner un toma doble estándar, lo voy a poner en esta pared. Vamos. Aquí pueden ver que si yo le doy espaciadora, puedo mover el toma y voy a poner 4 tomas en esta pared y voy a poner 3 tomas acá, pero lo voy a poner en planta. ¿Qué pasa en planta? No me va a dejar porque está en cara. Tendrá que seleccionar cara vertical. Obviamente esto depende del host que tenga la familia, el tipo de host, pero pues ahí está. Listo. Quedaron al contrario, entonces le doy espaciadora y este también quedó al contrario, le doy espaciadora y van a ver que eso es una simple cajita ahí. Listo. En electricidad voy a poner un luminaria y en luminaria voy a buscar una que sea como un panel LED de 60 por 60. Le voy a poner aquí viene la punta y acá viene la punta. Dos teóricas luminarias. Si yo le cambio el nivel de detalle a esto alto, va a aparecer la luminaria como un triángulo. Vamos a poner un dispositivo iluminación, que es un interruptor que va aquí, es un interruptor que va aquí con la lámpara, como para que se prenda derecho. Y vamos a poner un equipo eléctrico y voy a ponerlo acá, que sería el tablero de breakers. Este equipo, como pueden ver, son 250, 4, pero todos dicen 480V. Démoslo así. Listo. Lo que podemos observar es que este elemento tiene, así como los elementos hidrosanitarios, dice toma de corriente 180VA, 120V, número uno y rayito. Si yo abro la familia, se van a dar cuenta que en la familia está este elemento que es un conector eléctrico y tiene ciertos parámetros, voltaje, fase. Bueno, ya lo vamos a mirar. ¿Cómo se arma un circuito? El circuito simplemente se arma seleccionando los tomas y dándole en este botón que se llama potencia. Y de esa manera se me va a pasar en el navegador de sistemas a potencia. Después lo vemos con detenimiento. Lo que me interesa es este circuito que yo puedo editar a posterioridad. También puedo seleccionar un panel. Al editar circuito, pues puedo agregar o quitar cosas. Y al editar circuito puedo seleccionar un panel acá. O simplemente teniendo el circuito seleccionado en el ribbon panel de circuitos eléctricos, puedo seleccionar un panel. Vamos a seleccionar entonces el panel de breakers para asociar estos tomas a este panel de breakers. Ok, evidentemente los tomas tienen que ir al panel de breakers y el breaker va a tener que ir a la calle. Pero aquí pasó algo. No es posible asignar 125 a 270 de fase, 4 cables en Y al circuito de voltaje. El circuito está fuera del rango de voltaje. Este es un clásico y típico letrero. eh, y pues para resolverlo creo que hay que hacer una pequeña explicación de circuitos eléctricos domiciliarios. Esto es muy fácil. Hay una fuente de potencia. Es esta. En este caso es corriente alterna, por eso se dibuja así.
interruptor y una lámpara, una fuente de carga, una resistencia, interruptor y una potencia. Teóricamente, dentro de los cables se encuentran unos, digámosle, pepitas, que son como electrones que imaginariamente vamos a hacer de cuenta que pasan por el cable y van de ida y que por el negativo se devuelven. Por eso cuando yo solamente toco la fase del positivo es que solamente me pasa corriente y por eso con el neutro no me pasa corriente, pues porque van de regreso, entonces en teoría no pasa. Vamos a hacer de cuenta que a la velocidad con que estas pepitas salen del cable se llama voltios. Y vamos a hacer de cuenta que a la cantidad de pepitas que pasan por el cable se le llaman amperios. Quiere decir que eh, si hay muchas pepitas dentro del cable, puede que estas pepitas se friccionen entre ellas, se soben y como cuando yo froto mis manos, genere calor calentando el cable, calentando el recubrimiento y generando un incendio. O puede que en algunos casos las pepitas vayan con tal velocidad que logren saltar de un cable a otro, haciendo el efecto pues, que hace este teaser, que tiene un montón de voltaje y salta, en teoría, las pepitas. Dejémoslo así, hasta ahí, porque esto es un poco conceptual y volvamos acá a la familia. Entonces la familia nos está diciendo que esto tiene una voltaje, ok, ya, voltaje, base de potencia aparente 180 vatios, voltiamperios o vatios, así. Y tenemos número de polos 1. Nos está como complicando mucho el Revit acá. Pues vamos a ver qué pasó con el circuito eléctrico. Para yo conectarlo, no es posible añadir 125 A, 125 amperios, 220 voltios, 480 voltios, trifase fase, cuatro cables en Y al circuito. El voltaje 120 del circuito está fuera del rango de voltaje de línea tierra para 125 amperios, tal cosa. El voltaje de línea a tierra se especifica en el sistema de distribución asignado. Opa. Aquí ya entonces Revit nos está preguntando unas cosas muy interesantes. Vamos a la ley de Watt. Esta es la ley de Watt, esto es muy sencillo, es una proporción matemática, aquí qué pena que hay un error, aquí debería ser dividido, donde si yo tapo vatios, vatios es igual a amperios por voltios, si yo tapo amperios, amperios es igual a vatios dividido voltios, y voltios es igual a vatios dividido voltios. Amperios es igual a vatios dividido voltios. Es una regla matemática bastante simple, pero no lo vamos a ver así. Vamos a verlo de una manera un poco más didáctica. Vamos a verlo acá. Hice un circuito eléctrico en un pequeño simulador. Esto lo usan las cosas como para simular un circuito como si fuera un colegio. Tengo una fuente de potencia, una batería de 120 voltios y tengo un interruptor que si yo lo prendo, pues esto, allí ven el electrón moviéndose por el cable lentamente y un bombillo. ¿Por qué se mueve tan lento? Porque son solo 83 miliamperios según el circuito. ¿Y por qué son 83 miliamperios? Porque este bombillo dice que tiene 10 vatios. Entonces, para saber cuáles son los amperios, eh, sería vatios dividido amperios, me da los voltios. O vatios dividido voltios me da los amperios. Vamos a hacer vatios dividido voltios. Vatios 10 dividido voltios 120. 10 dividido 120. 0.083. Ah, sí, pues 83 miliamperios. Yo lo multiplico por 1000, porque son miliamperios MA. Pues me da 83.33, 83 MA, miliamperios. Estamos bien. Ok, aquí ya vamos entendiendo algunas cosas. Una regla de potencia, una regla de potencia. Paguemos esto
y vamos a una plancha. Una plancha universal, la que todo el mundo tiene en la casa, y estas me dicen consumo energético 110, 120, bueno, vamos bien, y potencia 1200. Voy a, en mi bombillo didáctico, 1200, prendamos esto. Opa, 9.6. Si no estoy mal, allí dice 9.6 amperios. Ah, ok, para visualizar esto un poco mejor, voy a hacer algo. Ok, lo que acabo de hacer es, y el tablero didáctico me permite poner un voltímetro y un amperímetro, estos dos. En este momento marca así, es por un tema de resistencia y algo muy electrónico, no le vamos a poner atención, porque cuando lo prendo, me dice 115.2 voltios, 9.6 amperios. Bajo un poquito el voltaje, los 120 bajó a 115 y la corriente 9.6 amperios. Ok, volvamos a la plancha. Dice que tiene 120, 1200. Y según la ley de Watt, 120 voltios, 1200 vatios. Para sacar los amperios sería 1200 dividido 120. 1200 dividido 120, 10. 9.6. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque cuando la corriente tiene mucha carga, pues el voltaje varía un tris, baja un poquito, porque hay ciertos factores de resistencia, cosas de las cuales no vamos a hablar, pero vamos a aproximar este 9.6 a 10 y este 115 a 120. Estamos más o menos lo que dice la calculadora y más o menos lo que dice la fórmula de Watt. Vamos bien, perfecto. Voy a apagar aquí y voy a hacer otra cosa. Ok, aquí entonces le puse un batímetro. Bueno, un batímetro, lo acabo de buscar, este batímetro, lo que estaba es midiendo los vatios. Entonces, si yo prendo mi interruptor, él me dice 1105, ya de una medida mucho más real. Pues esto es básicamente porque lo que les digo, se caen algunos voltajes, pero nos da la idea. Entonces yo me voy a la nevera No Frost, la neverita del apartamento, la nevera pequeña, esta neverita. Esta neverita apartamentera dice que tiene 590 kilovatios, pues como son kilovatios hora, pues serían 590 vatios. También vamos a ver mi bombillo, te va a decir que estos son 590. Uy, entonces la nevera consume menos que la plancha, que sale más caro planchar la ropa que guardar cosas en la nevera. Vamos a ver, aquí está, unos amperios, unos voltios y unos vatios, que es la multiplicación de estos dos. Vamos acá. Perfecto. Volvamos acá. Entonces yo estaba diciendo que hay una cantidad de amperios y una cantidad de cable, y que si este cable es muy delgado, tal vez estos electrones se friccionen. Ok, entonces aquí hice una modificación para ejemplificar algo. Entonces tengo que un cable con muchos amperios puede tener un problema de fricción y pueden los amperios pues generar un pequeño problema. Hoy estos cables que están acá no tienen definido un calibre, pero este cable de aquí le va a definir y lo va a definir como un calibre normal de casa, 14, un diámetro 14, un diámetro normal, y cuando yo lo prendo, pues, y todo va bien. Pero cuando este cable yo lo muevo a un diámetro mucho más pequeño, pongámosle un 22, todavía aguanta. ¿Qué pasa si yo lo pongo en el más delgado, el 30? Y aquí esto se comenzó a poner rojo y comenzó a echar humo, y esperemos a ver si se incendia el computador. Se quemó y se incendió el cable. Toca que este cable arreglarlo.
Vamos a poner el diámetro que debería ser. Vamos a ponerle un número 14. Aquí no debería pasar nada con mi nevera. Bueno, voy a decir que no tiene ningún configurado para que no tenga efecto del calor. Quiere decir entonces que llega un punto en donde los amperios vencen el cable y se va a calentar y se va a incendiar y va a generar un incendio en una casa. Ok, vamos a ver otro principio aquí didácticamente, ya que estamos. Yo abro esto, capacidad de conductores. Me doy cuenta que, a ver, imagen, es, no, vamos a ver si este sí me deja abrir bien. Aquí está. Entonces, el número 14 me genera 15 amperios y el número 20, o el uno, aquí se comienza a devolver, ¿no? O sea, entre más alto el número, más delgado. Entre más bajito el número, menos delgado, más grueso. Hasta que llega un punto del uno donde ya pasa a 0 al número 20, 30, 40. Aquí tengo una capacidad de conducción en amperios por el cable. Quiere decir que el número 12 me emite 20, el número 14 15 amperios. Y si yo prendo aquí mi circuito, este me está diciendo que está consumiendo 4 amperios. Entonces, estos 4 amperios, según esta tabla, no, esta no es. Siempre los ponen hasta 16, claro, porque es que nadie va a poner un cable número 18 en una casa porque quema. Bueno, no lo encontré tan rápido, pero tiene un límite y el límite de este cable puede ser sí, amperio. Sí, es el número 28. Y este número 28, que es un amperio, pues caliente. Pero en algún momento la capacidad del cable, el número 20 ya lo aguanta. Listo. Hasta ahí un tema básico. Ok, entonces para completar la explicación, yo tengo un tablero que me alimenta varios tomas o varias lámparas. Y estas lámparas van sumándose y van poniéndole carga al tablero. Es como si yo aquí le pusiera cierta carga. Voy para acá, ya, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo carga al elemento poniéndole más bombillos? Démosle B y pongamos otro bombillo acá, otro bombillo acá y otro bombillo. Bombillos con las mismas características de 590. Es como si estuviera conectando 4 neveras al mismo toma, conservando este cable. Pongamos este pinza aquí del batímetro y démosle play a esto. Pam, push. A ver, se quemó. ¿Cómo se quemó? Pues ya no funciona, pues ya quemaron los cables, ya tostado. Separación. Ah, hay que borrarlos. Voy entonces a este bombillo a configurarlo como si fuera un simple bombillo de 10 vatios o de 20 vatios, como si fuera un panel LED. En este caso, el bombillo de 20 vatios, pues no creo que le dé por quemar el cable porque no me representa 4 neveras.
allí está funcionando. 665 miliamperios, casi un amperio, aquí casi un amperio, y tengo los bombillos, y 70 vatios aquí en el batímetro, y en el voltímetro los mismos 120 voltios. Casualmente los 120 voltios no varían, por más de que yo le ponga, pues va a variar un poquito, pero no va a bajar a cero. Ok, perfecto. Eso quiere decir que en la medida que yo conecto más elementos se va sumando la potencia. O sea, yo le tengo que poner aquí para que esté bien. Y si yo lo prendo y tengo 79, pero si yo borro este 59, pero si yo borro este 39 y si yo borro este 20. Este solo prende aquí, aquí ya lo conecto acá y va aprendiendo y va sumando potencia a este circuito donde hay un amperio. Vamos de cuenta que estas lámparas no tienen 20, sino que tienen 100, que es la potencia de carga normal de diseño, por así decirlo, para que yo pueda poner, conectar, no sé, un horno microondas, una lámpara o algún elemento en el doble play. Aquí dice un 3 amperios y me permite estos 4 bombillos. Voy a hacer algo en vivo en directo y es que voy a poner, resulta que este elemento, por eso me gustó este simulador, tiene aquí breakers. Me permite poner un breaker en el circuito, como si estuviera protegiendo yo el circuito. Este breaker normalmente se pone a la parte positiva del circuito, entonces voy a ponerlo a la parte positiva, como si fuera la entrada de corriente del tablero. Aquí tengo mi breaker que lo puedo prender y apagar. Y aquí voy a volver a poner el cable conectado. Em, ah, no, aquí falta un cable, creo. Ah, está apagado. Ya. Entonces, como pueden ver, el breaker de 5 amperios, pues está recibiendo 3. No va a pasar nada. Y yo este bombillo le menos zoom. Si yo este bombillo lo copio y lo pego otras veces repetitivas, va a ser exactamente lo mismo que estaba antes. Ya, creo que ya funciona. Efectivamente, este tiene 5,69 amperios. Este es el de 5 y automáticamente se cayó el circuito, se bajaron los tacos. ¿Qué está pasando aquí? Básicamente estoy venciendo la capacidad del breaker con 5 amperios porque si yo no le pongo este breaker, este cable se me va a quemar, porque este cable no me va a soportar los 5 amperios. Quiere decir que este breaker yo va a configurarlo para que sea mucho más alto, voy a ponerlo de 30, y si yo lo prendo, pues él va a funcionar, pero en cierta medida este cable me puede entrar a echar candela. Voy a exagerar un poquito el circuito para verlo un poco por doble 30. Claro, él aquí va a echar candela, mm, y se va a quemar y el breaker no se va a disparar porque pues tiene menos, ese lo que se va a quemar es el cable y este no se activó. Si este breaker yo lo pongo en un amperio y este circuito, este cable me soporta hasta un amperio, RCT
Ahora sí, yo prendo este circuito, él se disparó, pero el cable, pues, digamos que se alcanzó a recalentar un poquito, pero este breaker se disparó. Estaríamos, digamos, al límite del diseño, por así decirlo, o sea, límite de la cantidad de bombillos que pueda tener este cable cargándolo con este amperio que me lo protege, porque aquí me está marcando 3. Pero si yo a este le pongo que este tiene, digamos, 2 y este cable es un cable adecuado para 2 amperios, a ver, ah, pero otro cable. Pongamos un cable adecuado para 2 amperios, 4. De esta manera el circuito pues va a seguirse calentando, se va a reventar. No, tiene que haber un momento en donde el cable ya no genere problema y debería ser, póngale un 20. El circuito tiene 5 amperios. El breaker lo va a proteger antes de que el cable se vaya a quemar. Esa es la dinámica y por eso es que estoy haciendo esta explicación así tan larga. Vamos para acá. ¿Qué pasa? En el Revit, por eso es que yo tengo que conectar las cosas al tablero de carga. Está aquí, que es el tablero de circuitos de iluminación, donde ve el circuito de tablero de circuitos, donde estos me tienen que ir conectados acá, porque aquí es donde están los breakers que me van a proteger los circuitos. Pero resulta que Revit no me está dejando poner los breakers, porque estos circuitos, aquí yo tengo un tablero que debería tener un voltaje asignado, pero no tiene el voltaje asignado. Básicamente, ¿qué me está diciendo Revit? Vamos a hacer la simulación tal cual. Me dice que, otra vez, seleccionar un panel, picar el panel y me dice que no es posible asignar. Ok, no es posible asignar porque básicamente este tablero dice que tiene 480V. O sea que es como si esta pila de acá tuviera 480. Si yo prendo esto, se va a quemar todo, los bombillos, los cables. Sí, o sea, obviamente está imposible. Bueno, allí se dañó todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que los circuitos, a ver, resulta que hay varias maneras de entender un circuito. Este monofásico es básicamente un circuito que tiene un solo cable, como el que acabamos de dibujar. Pero en unos circuitos bifásicos no lo puedo dibujar aquí en el simulador porque no me permite, esto solamente me permite hacer cosas monofásicas. Pero el circuito bifásico es por decir un aire acondicionado que tiene varios cables positivos y tiene un solo cable negativo. Tiene dos fuentes de corriente que van por dos cables separados, un interruptor de dos, me prende el bombillo. Y un circuito trifásico que es lo mismo pero con tres, tiene tres fuentes de corriente. Hay una tabla del RETIE. Igual aquí en las guías y en el reglamento RETIE por allí están las tablas y donde están también los simbolitos que uno le pone. Especifican los colores. Entonces hay un color negro o blanco, que es como el color monofásico básico, eh, 110, 120, con un cable verde que sería la tierra. Por tanto, este de aquí, bueno, es simplemente por el contraste del color que lo puse gris. Pero claro, aquí tengo rojo, negro
verde, aquí no está el verde, neutro blanco, neutro blanco. Entonces, en este caso, este que es negro y rojo, hace parte de negro y rojo, estos dos de acá, y blanco, negro, rojo y blanco, negro, rojo y blanco. Y es un circuito que es 120, 240 voltios, es bifásico, y es un circuito de 3 hilos, 2 fases. Y tiene su cable verde, no lo tiene su cable verde porque el cable verde va por a un lado. Este aquí monofásico sería negro y blanco, tiene una fase de 2 hilos y tiene 120 voltios. Por este motivo es que cuando yo le quiero conectar a Revit el tablero, vamos a hacer el otro tablero, seleccionar panel. Sí, me está diciendo, no es posible añadir o asignar 125 amperios, 220 y 480 voltios, trifase fase, los que son trifase, 4 cables en Y al circuito. O sea, me está diciendo que mis lámparas funcionan así y yo se los quiero conectar así, pero a 480 voltios, o sea, voy a quemar la casa. Para ello, debo entrar a reasignar ciertos conectores de los circuitos aquí en la familia y voy a entrar a reconfigurar un poquitico este elemento de acá para que me trabaje mejor. Porque resulta que los circuitos de las casas son o bifásicos o trifásicos, o sea, funcionan o acá, amarillo, azul y rojo, o tal vez acá, o tal vez acá. 120, 240, 220, 208. Vamos a entrar a configurar este conector. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer con este interruptor, a pesar de que Revit lo tiene así parametrizado, es que yo lo voy a desparametrizar porque Revit está entendiendo que esto va a funcionar en diferentes entornos. O sea, va a funcionar Revit en Argentina, en Ecuador, en Australia, en diferentes lugares va a funcionar Revit. Y pues yo creo que a muchos les ha pasado este ejercicio de que los voltajes de los aparatos que están en Europa son diferentes y el conector es diferente. Hay diferentes tipos de conectores para diferentes tipos de voltajes. Pues hay un montón, realmente dependiendo del tablero. Y Revit habitualmente esto lo hace para que sea más parametrizable. Pero nosotros si ya tenemos un conector colombiano, yo no tengo por qué estar aquí parametrizando estos voltajes porque el voltaje del interruptor, la potencia es la misma. La potencia de diseño de los interruptores aquí son 100 y el voltaje del interruptor son 120 volts. De esta manera, donde está en potencia desequilibrada, un polo, a ver, polo, ya vamos a ver del polo, voltaje 120, fase, fase 1 de potencia 100 vatios, factor de potencia 1. Yo lo que estoy haciendo es configurándolo para que sea el colombiano, o sea, el de nosotros, que es este aquí, el tipo B. No necesito, al cargar esta familia en el Revit, ya me voy a estar olvidando de que esto está parametrizado con un voltaje, se le fue el parámetro si no estoy mal, y ya esto es estándar a 120 voltios plano, por así decirlo. Ok, entonces vamos a ver acá. Yo tengo entonces el esquema de una casa donde yo tengo una caja de breakers con una cometida. En este caso hay una cometida bifásica porque tiene L1 y L2. Y esta cometida bifásica tiene unos breakers que se distribuye a los diferentes circuitos de los tomas. Y en cada uno de los circuitos sale fase L1 y L2. Y L1 y L2. Quiere decir que algunos tomas de la casa tienen L1 y algunos L2, o sea, que viene del poste, se distribuyó aquí, se separó un cable para un lado de la casa, otro cable para otro lado de la casa, por eso cuando se hace un corto en una habitación,
a veces la nevera no se apaga, pues porque están en diferentes circuitos. Eso significa que número de polos de este toma corriente es uno, y un polo. Este es negativo y este es tierra. Por tanto, este tiene número de polos uno, sí, porque es 110. Pero, ¿cómo así? Entonces, ¿qué pasa con el bifásico y el monofásico y el... Volvamos acá. Entonces, el RETIE tiene unas tablas con unos códigos de colores y unos cables que también tienen unos códigos de colores. Verde, negro y blanco. Verde, negro y blanco, el cual corresponde a 120, una fase, la negra, dos hilos, el negro y el blanco, y el verde, que es la protección. Igual este de aquí, igual este de aquí, amarillo, azul y rojo, verde y blanco. O sea, amarillo, azul, rojo, verde y blanco sería este de acá. Blanco es el neutro, verde es la tierra y amarillo, azul y rojo son las tres fases. O sea que si yo toco el amarillo me pasa corriente, toco el azul me pasa corriente, si toco el rojo me pasa corriente, si toco el blanco no me pasa corriente porque es tierra, es neutro, y si toco el verde no me pasa corriente porque es tierra. Entonces yo miro la distribución, es algo muy parecido a esto que está acá. Voy a intentar hacer algo. Listo. Entonces logré hacer un arreglo de cosas para simular un poco esta situación. Tengo entonces un cable que va de la fuente de alimentación, amarillo, que tiene potencia. Lo dice aquí es una fase. El azul y el rojo que son fases y el blanco que... Entonces, ¿qué pasa? Igual, amarillo, azul, este debería ser azul, este debería ser azul y deberíamos de conectarlos con un cablecito, pongámosle, de color. ¿Qué ocurre si yo entonces de una fase a una fase, ¿sabes? El blanco es un neutro, tiene esta rayita, significa que es el neutro. Entonces, si yo conecto del blanco al amarillo, voltaje, va a decir que tengo 120 voltios. Pero si yo conecto de una fase a otra fase, tiene 240, omitiendo este de acá. Significa que yo estoy haciendo una configuración de voltaje bastante básica, que es esta. Estoy o conectando entre una fase y otra una carga, que va a tener un voltaje sumando las dos fases, o una configuración del elemento central a la fase, que me va a dar otra configuración de voltaje. Eso significa que si yo pongo otro de estos pirinolos a medir de acá, aquí al centro, este tiene 120 porque está tocando el negativo a la fase y este tiene 240 porque está tocando de fase con fase. Bueno, aquí lo que hice fue acomodar un poco mejor los elementos y voy a hacer esto. Si yo conecto entre L1 y neutro me da 120, entre neutro y L2 me da 120, pero entre L2 y L3, como son dos fases, me da 240. Esto implica que hay una serie de conexiones, que en este caso, esta conexión está línea con neutro, y en este caso de acá, esta conexión estaría línea con línea, 240, 240 y 120. Ocurre entonces que yo puedo conectar o así, donde me van a dar estos valores 120 voltios, o así, donde me van a dar 240 voltios. Y precisamente esto se llama delta y esto se llama estrella o Y. Y precisamente esos factores están también aquí en la tabla, que dicen que son tres filamentos en Y, tres filamentos en delta. Delta sería únicamente 240 voltios porque no tendría negativo, y delta sería la tipo de corriente que hay en España.
Entonces, si yo me voy a Revit, volvamos al maravilloso Revit, donde lo que me está diciendo es que este tablero de distribución, que es el de 480 voltios, cuando yo le intento conectar a un circuito, presionar un panel, no es posible conectar 480 voltios, ya vemos lo que pasa, trifase, fase, cuatro cables en Y al circuito. Claro, este es en Y, cuatro cables en Y, y la caja no tiene negativo. Si la caja no tiene negativo, lo que tenemos que hacer es ponerle el negativo. Vamos a ver, con paciencia. Vamos a cerrar este toma corriente que pues, creo que ya está bien configurado, ya tiene sus valores fijos, estáticos. Esto ya está cargado en el proyecto, volvamos a cargar y ya podemos cerrar. Porque entonces vamos a abrir esta familia, editar familia. Y esta familia tiene estos que son los conectores para los tubos laterales. A mí no me gusta poner esto así porque es como, me parece que es hacer las cosas muy simples para que después uno se enfrente a... Hay una caja con un conector, el mismo conector eléctrico, pero dice que voltaje son 480 voltios. 120 más 120 serían 240. Si esta caja tiene número de polos 3, entonces aquí es que necesitamos ayuda del retiro. Nuestro sistema está trabajando así monofásico, pero resulta que yo puedo en este sistema monofásico, trifásico de acá, amarillo, azul y rojo, trifásico, sacar una sola línea. Entonces, número de polos 3, pero el voltaje serían 240, porque entre polo y polo debería haber 240. 240, el número de polos 3. Fase 000, esto es para que se sume. Si yo le dejo en 0, él se va a sumar. Ahora vamos a ver y vamos a ver qué pasa acá. Cargar un proyecto. Este proceso implica una serie de pasos consecutivos que hay que ir haciendo para que todo vaya funcionando mejor. Listo, ahora el letrero es diferente. Ya no me sale el error de que no es posible asignar, sino que solo ya me dice que no hay un sistema de distribución asignado. Si yo toco el tablero debería tener corriente del contador. Corriente del contador significa, está aquí. Hay un contador del poste. El poste tiene unos cables al contador. El contador tiene unos cables a la caja de breakers. Y este contador es el que me alimenta el sistema de distribución, ya sea así o así. Estamos en Colombia, es así. Y como es así, tengo que asignar un sistema de distribución. Dándole clic aquí, me va a decir que ninguno. ¿Por qué me va a decir que ninguno? Porque esta familia de acá, que tiene 220 voltios, y dice 240 de voltaje, 240. ¿Está bien? No tiene un sistema de distribución. Entonces vamos a hacer el sistema de distribución con paciencia. Vamos a ver acá en sistemas, en electricidad y en esta mini flechita que está en la esquina. Aquí vamos a ver la configuración eléctrica de este cuento. Vemos el tamaño del cable y la corriente máxima de cada cable con su tamaño 10, 20, 30, sus diámetros. Factores de conducción, pues esto no nos interesa revisarlo, solo por mirarlo. Definiciones de voltaje. Aquí tengo un montón de voltajes que, uy, ¿qué pasa? Y tengo sistemas de distribución. Primero que todo, este sistema de distribución no me sirve y este sistema de distribución tampoco me sirve. Voy a dejar solo uno para que las cosas sean más sencillas. En voltaje, por tanto, también voy a suprimir estos de acá. Primero tengo que suprimir el sistema de distribución y después suprimir el voltaje y dejar solo dos. 120, 240. Valor 120, valor 240. Eh, máximo 240, mínimo 210, valor 220, 240.
Lo voy a hacer 240 para que sea 120, 240 sea por 2. Ya tengo los voltajes 120, 240, por tanto aquí este sería 120, 240. Trifase sí porque va a ser amarillo, azul y rojo. En Y sí porque tiene neutro, es en Y. Vemos en Y porque tiene neutro. Si fuera en delta, no tendría en neutro, sino que tendría solo tres cables, tres conductores. Este tiene cuatro cables, que tiene línea tierra y es en Y. Voltaje entre fases, el voltaje entre fases es el 240. Acá. Igual, voltaje entre fases 240. Igual que aquí en mi sistemita, voltaje entre fases 240. Y voltaje de línea a tierra 120. El voltaje de línea a tierra es voltaje de fase a neutro. Vamos a aceptar. Aquí ya entonces este debería tener la posibilidad de cargar aquí un sistema de distribución y ya con este sistema de distribución yo ya tendría la capacidad de conectar el circuito eléctrico al panel. Por lo tanto, ya se me está metiendo aquí en un árbol los tomas al panel, al circuito número uno que ya tiene energía y que ya va por acá. Por tanto, estos que la misma familia ya los puedo configurar bastante fácil. Puedo dar potencia y asimismo como le doy potencia le puedo dar seleccionar panel acá y aquí ya se me metió al número 2 mis elementos. Ok, vamos a hablar un poquito también del tema de la línea. ¿Qué pasa con la línea tierra? La línea tierra, esta patica que ustedes le suelen quitar a los computadores, es un cable que va de la caja a la tierra con una varilla copper weld y es este pata de aquí. Esto lo que está diseñado es para que cuando las personas se entren a bañar con la plancha para el pelo o se entren a bañar con el secador o con la eléctrica, pues las posibles descargas que genere este aparato se vayan a la silla. Por tanto, en España, este elemento está conectado a tierra y estos dos son positivo-positivo porque son 220. En Colombia, este elemento está conectado a la línea de tierra, este es negativo-positivo y son 110. Este elemento es un elemento de protección del circuito y que si yo lo miro en la vida real, el transformador tiene tres cables, pero en el contador se adiciona esta línea de tierra que es la que me alimenta acá. Y no me lo alimenta hasta el transformador porque no lo necesita, sino que necesito proteger el contador del circuito interno de la casa. Quiere decir entonces que ya sabemos de dónde sale esta línea de tierra y por eso nos está preguntando Revit el voltaje de línea de tierra. Vámonos a ver. Sistemas eléctricas, aquí la flechita. Voltaje de línea de tierra. Si fuera voltaje de línea de tierra 240 significa que el circuito está en delta. No es trifásico y yo no puedo conectar varias cosas. No le cancelar. Y volvamos acá. Vamos a ver un interruptor. Pues un interruptor es una cosa bastante ya básica, ya lo vimos. Y para Revit, sencillamente, yo lo que tengo que hacer es tocar la lámpara y la lámpara me va a pedir el interruptor o el interruptor y el interruptor lo puedo tocar con el otro interruptor, pero primero tengo que la lámpara meterla al interruptor para poder que me funcione la ecuación y interruptor más interruptor ya lo puedo meter a potencia, voltaje 120 a aceptar y ya metido en potencia ya se me metió aquí en el circuito, o sea, ya lo tengo en el cuadro y ya es el número 3. Me quedan sin asignar el cuadro y las luminarias. Las luminarias pues no tienen potencia, dejémoslas así por ahora. Y este cuadro de acá ya tiene unos interruptores que teóricamente están todos em, energizados. Si yo toco el panel, aquí me va a pedir crear tabla de planificación, usar una plantilla por defecto. Y esto lo que va a generar es que me va a generar un cuadro de cargas donde yo ya voy a ver las fases cómo están acumuladas, los circuitos donde están puestos y las cargas aparentes de las cosas. Este otro es iluminación, está aquí. Este toma corriente está acá. Lo que me interesa ahorita es entender en este video, el tema de la corriente y cómo se conecta el sistema de distribución,
Claro, porque yo tengo varios circuitos que los voy a ir metiendo acá, pero ¿por qué no me funciona? Es básicamente por un tema em, de la carga y de la cargabilidad y de la manera como estoy armando el circuito. Lo vamos acá. O sea que en esta tabla, así como cuando hicimos los bombillos, vamos a desconectar este de aquí. No lo voy a borrar, lo voy a desconectar del circuito, editar el circuito y al editar el circuito voy a darle que me lo borre, eliminar circuito, me lo eliminó y se me pasó para acá y la tabla de planificación se me movió. Antes decía 400, ahora dice 300. Esto es algo bastante básico. Esto es una caja con los respectivos breakers, así luce. Y pues en Revit ya vemos que tiene sus elementos de conectores. Va a volverme un poquitico acá entonces, aquí. Entonces, claro, si yo tengo una casa donde el aire acondicionado no se puede conectar, es porque la casa es monofásica. Pero si yo puedo conectar el aire acondicionado en la casa es porque tengo 240 y es bifásica o trifásica. Si yo tengo una empresa, posiblemente sea trifásica porque hay elementos pues, muy especializados que se conectan a los tres cables de una, pero eso es muy extraño en domiciliario. De pronto en una piscina, de pronto, lo normal es que nosotros estemos desconectando estos elementos 110 que tienen solamente dos circuitos así entre fases y estemos haciendo un proceso de balanceo de cargas. Quiere decir que en el A, este de aquí, yo lo debería llevar al C, entonces movámoslo acá. em, Mover A y yo lo voy a poner en el C aquí. Entonces cuando lo conecto en el C, lo que estoy haciendo es que estoy balanceando las cargas del A con el C y el B lo estoy dejando con iluminación. Entonces es como si estuviera conectando de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, cada cosita. Listo. Lo vamos aquí. Eso por un lado, esa es como la primera parte, la parte de los circuitos básicos para poder interconectar estos tomas y poder entender un poco el tema de los sistemas de distribución y guiando el sistema de distribución. Un poco la idea. Aquí está. Significa entonces que este elemento de aquí tiene un cable amarillo, o los cables tienen colores, que llegaron de la línea amarilla a este breaker amarillo, digamos que es amarillo, y que se fue a unos tomas que son de color cable amarillo, por tanto son con una fase, y este, que es el de esta otra L, que es el azul, este sería el toma del aire acondicionado, amarillo y azul. Debería llegar un cable amarillo y un cable azul. Y en este caso, que llega un cable blanco y un cable azul, pues está parte de abajo de la regleta donde está el negativo, a la parte del azul, este aquí. Entonces, estos, ¿qué pasa? La potencia de este cable y este cable azul se van a sumar aquí en este breaker. El amarillo se va a quedar nono y los verdes se van aquí directo a la línea de tierra del elemento. Igual aquí pasaría lo mismo, donde yo tengo un sistema trifásico 220. Este es en España, donde este punto de línea de tierra no existe, sino que son solamente estos tres y efectivamente los tres salen por acá. Igual se balancea lo mismo. Aquí está bifásico individual. Bifásico individual es que yo solamente tengo estos dos entradas de cable, donde yo tengo el elemento aquí negativo y se me distribuye 220 voltios. eh, no deberían existir acá, porque este y es, no mentira, sí debería existir porque este es bifásico individual. Este es el de las casas colombianas, donde tengo línea, línea y neutro, línea, línea y neutro, o neutro y línea, neutro y línea. Yo creo que está un poco explicado. Las casas de antes eran monofásico individual. ah, no había un segundo cable llegando del poste, habían solamente negativo y positivo, y por eso no se puede conectar el aire acondicionado, porque le falta un tercer cable. Más o menos la idea. Entonces, las dejo en el Moodle, algunas cositas de estas, para que se miren. Y con posterioridad, pues hay que hacer el dibujo del toma bien hecho.